La verdad, ya una corona. Una corona. Amén. Dios les bendiga, hermano. Tome su lugar, siéntese por un par de minutos. Solamente recordarles algunas estadísticas. Ay, Dios. Que bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga de gran manera. Hermanos, solo recordar que ya para el día viernes 7:30 de la tarde, y luego el día sábado estaremos allá en el lugar de, si Dios nos permite, en el lugar de San Jorge, y el día domingo, hermanos, 6 de la tarde en este mismo lugar, con la ayuda de nuestro Dios. Hermanos, después de todo lo vivido ya estos días atrás, el día domingo, creo que muchos quedaron con mucho, les trató bien. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno cuando uno va con esa disposición, hermanos, de salir a compartir con nuestros hermanos. Y de verdad que lo pasó mejor. Así que, hermanos, Dios les bendiga a todos los que pudieron estar allí y los que no pudieron, hermanos, ya prontamente lo pueden hacer también. Quiero también preguntarle a nuestra hermana Cristina en qué condición se encuentra ya la recuperación. Nuestra hermana ya es. Está mejor. Amén. Amén. Hermano, es lenta, pero déjole tiempo que Dios hará. Dios hará y Él que sacia todas esas heridas, esas necesidades que van a tener, Dios las puede suplir. Así que, hermanos, en el Señor nos decimos ahora también con nuestros hermanos y con muchos quedaron con ganas de poder salir nuevamente. Hermanos, que otro organice. Sí, tanto gozo, hermanos, pueden verlo y poder apoyar también esta obra, no hay problema en que lo pueden hacer. Hermanos, esos son los avisos por los cuales también ustedes no ven acá a mi esposa, hoy tuvo que salir con sus hijos, por lo cual no están en este momento. Hermanos, ese es el motivo por el que usted no lo ve. Así que, pero, hermanos, con o sin ellos, esto tiene que continuar. Amén. Amén. Con o sin mí, esto tiene que continuar. Con o sin usted, la obra de Dios se tiene que hacer. Así que, bien, hermanos, dicho todo esto o algo más que nos quiera, es simplemente, hermanos, creo que hoy, hermanos, me gustaría que pasara nuestro arroz. Hoy, hermanas. Hoy, hermanos. Para que, hermanos, puedan verlas. Mi hermana Ney pasa este lugar, mi hermana Yolanda también pasa este lugar y estén orando para ella para que Dios cubra con su poder. Ahí está, dos valientes hermanas, y prontamente, hermanos, llegarán más si Dios lo permite. Amén. Mirando hacia el pueblo para que la reconozcan, tal vez si alguno no la reconoce. Hay gozo en los cielos, y de verdad yo también me gozo y mucho por ser parte de esto. Vamos a orar en la iglesia del Señor por estas dos almas, vamos a orar por ellas para que Dios, ciertamente, no es porque ellas, hermanos, hayan querido, sino que Dios puso en su corazón. Cuando Dios pone algo en su corazón, no hay quien lo cambie. Amén. Así que hoy son no solamente hijos, sino también somos herederos. Herederos del reino de Dios. Así que vamos a orar por ellas, hermanos. Vamos a orar por ellas, hermano José, hermano Fidel, hermano Jorge, pasen a este lugar y estemos orando por estas dos almas. Que Dios las guarde y cuide. Amén. Y digamos a todos, hermanos, digamos todos que Dios las guarde. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús. Señor, solo usted va. Señor, solamente pidiendo y rogando que se explica por gracias por la misericordia, que han reconocido libremente, Señor, en el nombre de Dios, que usted es el único que puede perdonar pecados. El único que puede perdonar Señor y Dios, amado Dios, usted, amado Dios, Padre tuyo, la guarda y la cuida consigo de Señor, guarde su salida, guarde su entrada, Señor, se lo pedimos para la gloria de Dios, Señor, en su nombre, en el nombre de Cristo, que haya tormento, que tal vez haya problemas, pero Señor, como hijas de Dios, como siervos tuyos, Señor, que alto será la justicia, Señor, que haya dinero, Señor amado, para poder tener en toda la empresa, para la gloria de su nombre, Señor, que haya pruebas, hay dificultades, pero son pruebas que solamente Dios puede quitarlas de nosotros, Señor, y colocarle su mano para la gloria de su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor, por qué le damos un aplauso al Señor. Den un aplauso al Señor Jesucristo, tome su lugar siempre. Como hoy estamos gozosos, ¿verdad? El domingo, hermanos, también compartiremos una once para darle la bienvenida, así como a la mayoría, no queremos que sea costumbre o tradición, sino que lo hacemos con gozo. Amén. Domingo, hermanos, todos saben lo que van a traer. Amén. Vamos, hermanos, en ese sentido, entonces. Amén. Señor Jesucristo, bendito hoy, hermanos, Jesús los cielos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Solo usted, Padre celestial, el que tiene control de todas las cosas. Señor Jesucristo, si hoy se ha sentido, Señor, manejar en su cuerpo, para la gloria de Dios, hoy tenemos al único que puede ciertamente sanar aquella enfermedad, aquella molestia, aquella queja. Señor, cualquiera sea, nuestra esperanza, reprendemos en el nombre de Jesucristo, porque en este nombre hay poder y autoridad para sacar fuera todo el impedimento, todo el enfermo, la gloria de Dios, porque ciertamente el enemigo se levanta cuando hay victoria en el nombre de Jesucristo. Señor, lo dejamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, buen Dios. Gracias, Padre Celestial. Hermanos, ya habiendo llegado también el tiempo, siéntese por 4 minutos. Quiero también darle la bienvenida a Luis. Luis, Dios te bendiga. Me sentí como Dios te bendiga, Luis. Sigamos adelante. A veces en un momento le dije, somos como aquellas máquinas que se han detenido por muchos años en el tiempo. Pero luego al tomarla, ciertamente, al tirarla, empiezan a sonar. Pero a medida que avanza el tiempo, todo esto es una continuidad. Vamos adelante, Luis. Vamos adelante. Dios te bendiga. Amén. Bien, hermanos, como estamos contentos, ¿verdad? Amén. Vamos a oír palabras del Señor. A ver, hermanos, puesto que la iglesia ya vamos a estar dejando en este lugar a nuestro hermano José Pérez, para que Dios hable medio de sus labios, para que Dios lo use para la gloria de su nombre. Hermano José, lo recibimos en este lugar y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Saludo a todos los santos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dando gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos concede ser el expositor de su palabra. Y le pido para que vamos redimiendo el tiempo. Ahora su escritura en el capítulo 4 del libro de Segunda de Timoteo. Capítulo 4, la segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. Amén. Por la mañana hablábamos un poquito de lo que Pablo hace en el capítulo 16 de Hechos, haberlo circuncidado, ¿cierto? Con una estrategia muy sabia, hacerlo entrar en la sinagoga, porque Timoteo era hijo de padre griego y de madre judía. ¿Amén? Así que era mestizo. Y eso era mal mirado dentro del pueblo de Israel. Capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Voy a llevar un poquito de esto. Si lo tenemos, ¿nos dice amén? Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia estamos. Tú eres el dueño de este lugar. Amén. Tú eres nuestro Padre, nuestro Señor. Nosotros somos tus hijos. Y hoy queremos, Señor, escucharte. Te hemos adorado, te hemos cantado en esta tarde, pero en esta hora queremos oír tu voz. No queremos oír la voz de los hombres. No queremos oír sabiduría humana, sino que queremos oírte a ti, Señor amado. Háblanos. Tú sabes la necesidad que cada uno tenemos. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y por lo cual hemos llegado hasta tu casa, Señor amado. Te pedimos que tú nos hables en esta tarde y que nuestro oído esté atento a tu palabra. Que nuestro corazón esté abierto a recibir, Señor, la semilla de la verdad y de la justicia. Señor, reprendemos toda potestad del enemigo en tu nombre, con tu autoridad, para que todos, Señor, en esta hora podamos gozarnos y alegrarnos en tu bendita y poderosa palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Tome asiento, hermanos amados. Dios añada bendición. Esta segunda carta que el apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo, hijo en adopción, en el Espíritu. Esta carta es escrita desde la cárcel. Ya eran los últimos tiempos del apóstol Pablo, ya estaba por partir del escenario de esta tierra. Y si bien es cierto, es la primera carta que nosotros conocemos, y una de las partes que más a nosotros nos suena es la parte del capítulo 3, donde dice: grande indiscutiblemente es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Pero en la segunda carta del apóstol Pablo empieza a instruir, a dar instrucciones, sabiendo que su tiempo está cercano. Y como decía al principio, Timoteo, un hombre que se allegó al apóstol Pablo en uno de los viajes misioneros, cerca de Grecia, por ahí, fue tomado Timoteo y fue llevado con Pablo a cumplir este viaje, segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Timoteo fue el que estuvo en Filipo, orando y cantando a Dios dentro de la cárcel.
Y por tanto, como decía recién, Pablo lo adoptó como un hijo en el Señor. En el mundo, hermanos amados, hay dos pensamientos muy fuertes. Es el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. La cultura griega es poderosa. El pensamiento griego, la filosofía griega, nace en Mileto. Después se traslada a Atenas. ¿Por qué saco a reducir esto? Porque nuestra batalla o nuestra guerra es dura cuando no entendemos ni conocemos los pensamientos del enemigo. La sutileza, como dice el Señor, como el diablo se mueve sutilmente para arrastrar al error al creyente, para sacarlo de la verdad y llevarlo, ¿cierto?, al error, como lo hizo con la mujer allá en el huerto. Como que Dios os dijo que no coman de ningún árbol, de ningún fruto del árbol, y la mujer entra en un diálogo con la serpiente y termina cediendo a la voluntad de la serpiente, porque la oferta le pareció muy atractiva. Sabe Dios que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y si hay algo de peso en la cultura griega es eso, que el hombre se cree Dios. Y la otra cultura, la cultura hebrea. Por eso Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Amén. Porque los judíos adoraban un solo Dios. Amén. Y los griegos tenían diversidad de dioses. Y esto lo vemos nosotros cuando Pablo llega a Mileto y se encuentra con los atenienses y les predica el Evangelio. Cuando dijeron, ¿qué quiere decir este palabrero? Uno dijeron, es predicador de nuevos dioses. Y lo invitaron al Areópago para exponer el Evangelio. Y Pablo les da una bofetada a los griegos, predicándole del único Dios verdadero. Terminando su discurso con la resurrección, los cuales los griegos, como no creen en la resurrección, dijeron, otro día te oímos, Pablo. Hecha esta introducción, hermanos amados, la carta comienza de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Conversaba el otro día con un hermano y cuando Pablo expresa esto, quizás a muchos que no entiendan le parece habilidad, como habla de Padre. Amén. Pero no, Pablo está seguro de lo que está hablando. Amén. Porque si bien es cierto, Dios se manifestó en carne, pero a esa manifestación se le llamó hijo. Y esa manifestación es la riqueza de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque no hubiera sido, hermanos amados, de ningún valor si Dios hubiera venido como Dios. Y aunque hubiera venido como Dios, no hubiera podido porque Dios es espíritu. Amén. No se ve. El mismo Cristo dijo, Dios es espíritu y como tal quiere que le adoren. Que le adoren en espíritu y en verdad. Por tanto, no hubiera tenido ni una gracia que el Señor hubiera venido a salvar al hombre como Dios. Y esto lo expresa David en uno de los salmos, cuando dice, sacrificio no quisiste más, me apropiaste fuerte. Entonces Pablo le escribe a Timoteo diciendo, doy gracias a Dios al cual sirvo, escuche, desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Pablo exalta
la fe que este hombre tenía, pero primero la de su madre, la de su abuela y la de su madre. ¿Por qué? Se lo dije al principio. Timoteo era hijo de un padre griego y la cultura griega tenía gran peso en los primeros años, que hoy día está volviendo la cultura griega, pero disfrazada. ¿Amén? Está disfrazada. ¿Amén? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la sutileza. La filosofía griega dice, el pensamiento griego dice que todo comienza desde el hombre. El hombre puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, y eso es lo que Satanás penetró en la mente de los hombres al principio. Serás como Dios. Por eso que es importante la predicación de la palabra. Los pensamientos humanos son solamente pensamientos humanos. No pasan más allá. Pero Jesús dijo con respecto a su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Por eso que exalta esta fe. Pero esta fe que no era propia de ellos, sino que era la fe que Jesucristo había plantado en el corazón de Loida y de Ulises y ahora en Timoteo. Esta fe que nosotros poseemos no es nuestra, es la fe de Jesucristo que heredamos por gracia y por misericordia. Porque la otra fe es, hermanos amados, la fe terrenal, la fe religiosa, la superstición que llamamos nosotros. Por lo cual dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, escuche bien, sino de poder, de amor y dominio propio. Tres cosas fundamentales, hermanos, que la iglesia debe poseer: el poder de Dios, el amor y el dominio propio para poder gobernarnos mutuamente, hermanos amados, como hombres. El Espíritu Santo que fue derramado en nosotros, que heredamos por gracia también, viene, como yo digo siempre, viene con el paquete completo, viene con el fruto del Espíritu. Pero eso se tiene que cultivar: la paciencia, el amor, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Debe irse cultivando a través del tiempo, porque eso viene con el Espíritu Santo. No es que Dios se lo dé, porque Dios nos da el Espíritu por medida. No es que Dios se lo dé ese día, no. Le dijo a los discípulos claramente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese poder, hermanos amados, es lo que nosotros debemos experimentar a diario, en la lucha, en la dificultad, en la predicación del Evangelio, en el día a día. Ese poder debe ser constante en nuestra vida. Debemos dejar que Dios desarrolle su poder en nosotros. Como Pablo al terminar su carrera dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que me resta por vivir lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. La fe debe ser desarrollada, y eso es lo que Dios quiere. Porque así como Dios se hizo hombre, como dice Filipenses, se humilló hasta lo sumo, aún estando en la condición de hombre, también Dios llama a hombres imperfectos, a hombres del vulgo, a hombres sin letras, para gloriarse, hermano, delante de aquellos sabios que se creen sabios y entendidos. Nosotros somos la gloria de Dios para la gloria del Señor. Dios nos llamó con un propósito, y la iglesia tiene que tener claro el propósito de su llamamiento. Usted y yo debemos estar convencidos de que somos realmente hijos de Dios. Amén. Y si hijos, herederos. Amén. Y coherederos con Cristo. Amén. Eso no es poca cosa, iglesia. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La cobardía, hermanos amados, no es buena. Satanás siempre pretende de una u otra manera influenciar con miedo al creyente. Bien es cierto, antes de conocer a Dios o haber sido conocido por Dios,
estábamos con miedo porque no sabíamos a dónde íbamos. Teníamos el pensamiento griego que es circular. Nacemos, vivimos y morimos. Pero cuando llegó la palabra del Señor, cuando llegó la verdad a nosotros, podemos entender que después de la muerte aún tenemos una esperanza. Que no nacimos o no llegamos a este mundo por casualidad, sino porque a Dios le plació que viniéramos a este mundo. Pero aún después del paso de este mundo, como dice David en uno de sus salmos, que este Dios nuestro nos guiará aún más allá de la muerte. Nuestra carrera no acaba cuando, hermanos, cerramos los ojos. Ahí empieza una nueva versión nuestra, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo diferente, con un cuerpo que no se enferma, con un cuerpo que no peca, con un cuerpo santo. Pablo dice que esto corruptible se transformará en incorruptible. Ya no habrá dolor ni enfermedad. Por eso también Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como un buen soldado en Jesucristo. Sufrir por causa del Señor, hermano, no trae tristeza. Sufrir por causa del Señor trae gozo y alegría. Si usted lee el libro de los Hechos, estos hombres que fueron encargados de penetrar con el Evangelio, jamás se quejaron cuando padecieron por causa del Señor. Y porque esos hombres habían entendido el propósito de su llamamiento y la comunión con Dios era estrecha. Nosotros a veces no alcanzamos ni siquiera una milésima de la comunión que ellos alcanzaron con Dios. Y por eso debemos procurar cada día allegarnos al Señor, tener una intimidad con nuestro Dios, porque Dios quiere tener intimidad con nosotros. Nosotros debemos conocer a Dios cada día. A través de la palabra tenemos el conocimiento pleno de lo que es Dios. Luego dice el apóstol: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder. Esta no es la lógica para el hombre, pero esta es la lógica de Dios, de que por medio de las aflicciones su pueblo glorifica a Dios. Si nos vamos a la cárcel de Filipo por un momento y echamos un vistazo a lo que pasó después de la medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban en aquel lugar y oraban. Primeramente dice la escritura, fue Pablo y Silas, perdón, digo que no fue Timoteo. Cantaban y oraban, oraban y cantaban, como dice la escritura. Vino un terremoto y abrió todas las puertas, no solamente la puerta donde estaba Pablo y Silas, abrió todas las puertas. Y el carcelero pidió una espada y pidió luz para matarse, porque sabía que según él los presos habían escapado. Pero Dios estaba atrás de todo eso. Y Pablo gritó y le dijo: no lo hagas. Estamos todos aquí. Y el carcelero le ocurre algo y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba el testimonio de esos dos hombres que habían sido golpeados, que habían sido puestos en la profundidad de la cárcel, al fondo, con sus pies en el cepo. Pero sin embargo ellos no se quejaban, alababan a Dios por lo que estaba aconteciendo. Amén. La pregunta es: ¿alabamos a Dios cuando tenemos un problema? ¿Glorificamos a Dios, le damos gracias a Dios cuando la adversidad nos acecha? Amén. ¿O solamente nos quejamos? Dios nunca ha perdido el control. Jamás va a perder el control. Aunque el mundo esté como esté, aunque el pecado siga creciendo como la espuma, Dios jamás perderá el control, porque Él es soberano, iglesia. Y esa tiene que ser nuestra convicción. Dios es soberano. Si el mundo se cae a pedazos, Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios no cambia, Dios no se muda. El Dios que usted conoce, que yo conozco, no tiene variación. Amén.
quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No nos llamó por nuestras obras. Y eso es lo que debemos entender. Porque a veces entendemos mal el evangelio. Sabemos que nosotros, como éramos los más buenos del barrio, no nos drogábamos, no nos robábamos, por eso Dios nos llamó. No. Dios nos llamó por gracia. Amén. Porque si fuera así, podríamos gloriarnos delante de Dios. Y por eso que Pablo le dice a los corintios que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Porque el que llama es Dios. Amén. El que escoge es Dios. El Señor se lo dijo a sus discípulos: no me escogiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Amén. Escogió al traidor. Escogió al que lo negó. Escogió a un recaudador de impuestos. Escogió a pescadores del vulgo. Él lo escogió. Y los adoctrinó. Y estuvo con ellos por 3 años enseñándoles. Aunque ellos no entendían. Hasta que vino la resurrección y Él le abre el entendimiento para que ellos comprendiesen todo lo que le había enseñado. Y le dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Amén. Pero aún en la resurrección, Pedro dijo: me voy a pescar. Porque todavía el Espíritu Santo no estaba ahí. Todavía Cristo no había ascendido. Me voy a pescar. Y muchos lo siguieron. Pero allá llegó el Señor. Y no pudieron pescar nada. Pero el Señor tenía ahí, en la brasa tenía pez. Hijito, ¿tenéis algo de comer? Y hay uno que lo conoció. Le dijo: Pedro, es el Señor. Ciertamente podemos ver, hermano, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no fuera porque tenemos el Espíritu Santo, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y por eso que decía el otro día que cada vez que lleguemos a esta casa de oración, o cualquier casa de oración donde usted entre, dele gloria a Dios. Amén. Que no sea necesario que el coordinador le diga lo que tiene que hacer. Que usted sepa, hermanos amados, lo que viene a hacer, como dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellas. Luego dice, hermanos amados, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, escuche bien, la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Quitó la muerte, porque Él murió por nosotros. La muerte que nos esperaba a nosotros, como dice Isaías, Él la sufrió. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Amén. La mayor promesa. No importa que esté enfermo. No importa que tenga problemas. No importa que pueda morir mañana, hermanos amados. Lo importante es que tengo la vida eterna. Tengo el pasaporte en mi mano. ¿No le alegra eso a usted? Porque hoy día muchos murieron sin esperanza. Hoy día muchos se fueron y tal vez el cura le tiró agua bendita arriba del cajón y le dijo que el Señor reciba a nuestro amigo en su santo reino. Pero no es así. Porque eso es una mentira. Es un engaño. Nadie que muera sin Cristo tiene vida eterna. Nadie. Nadie. No acomodemos lo que no podemos acomodar. Porque el Señor va a despertar a los suyos. Y Él lo dijo. San Juan 5. De los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vergüenza y confusión perpetua y otros para vida eterna. Amén. ¿Pero quién los va a despertar? Señor. Del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. No es que Pablo se esté gloriando.
Pablo está manifestando lo que él fue de parte del Señor. Porque tampoco niega la otra parte que él tuvo como perseguidor. Cuando él perseguía a la iglesia, tampoco la negaba. Pero también confirmaba su apostolado. Su llamamiento de parte del Señor era confirmado. Porque recuerde que dentro de la iglesia, Pablo tenía muchos enemigos. En la iglesia está peor. Y dentro del pueblo judío peor todavía. Porque no reconocían el apostolado de Pablo por haber sido un perseguidor. Pablo sufrió mucho por esta causa, pero aún así siguió, porque el que lo había llamado era Jesucristo. Por tanto, él tenía que rendir una cuenta. Él dijo una oportunidad: ay de mí si no predico, porque me es impuesta necesidad. Por tanto, él confirma su ministerio, por lo cual asimismo padezco, dice esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé que a quién he creído, no en quién creí, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, aleluya, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén, dice, la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bien, es cierto, el Espíritu Santo, hermanos amados, que nos ayuda en todo el trayecto de nuestra vida. A veces cuando decimos que el Espíritu Santo es solo una manifestación momentánea dentro de la iglesia, estamos equivocados. Es mucho más. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guía día a día. Amén. El que nos dice lo que tenemos que hacer por medio de la palabra. Amén. El mismo Cristo, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. ¿Sí? Es Cristo en nosotros, como dijo Pablo, la esperanza de gloria. Por eso que es importante tener el Espíritu Santo. Sí, es importante, hermanos amados. No hay que restarle la importancia que es tener el Espíritu Santo, pero no solamente para una manifestación, sino para que Él nos conduzca, hermanos, en medio de este mundo de oscuridad y de tiniebla, para poder ver lo que nosotros no vemos. Por eso hablaba de los dos pensamientos, los grandes pensamientos de los hombres. Los griegos tienen una idea muy nefasta de lo que es la vida, muy errónea. Pero los hebreos sí tenían claridad en cuanto a lo que era la vida. Usted lee el Antiguo Testamento, lee los profetas, lee a Salomón y se da cuenta que ellos tenían muy claro. Y por eso que ellos, hermanos amados, cuando estuvieron en Egipto, aprendieron también de esa cultura. Pero mantuvieron su cultura, mantuvieron su pensamiento. ¿Amén? Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos y cómo pensamos. Porque hoy día, a través de la televisión, a través de la internet y a través de todo lo que se proyecta como imagen o como sonido, nos puede hacer desviarnos de nuestro pensamiento. Por eso es que es importante venir al culto. Esa es la importancia de venir al culto. Y esa es la importancia de que de aquí también haya palabra de Dios. Amén. De que aquí, del púlpito, hermanos amados, los predicadores, nosotros debemos tener cuidado también en preparar bien un mensaje para la iglesia. Un mensaje completo, un mensaje sólido, un mensaje que edifique la iglesia, para que la iglesia vaya creciendo en conocimiento y en gracia. Esa es nuestra responsabilidad. Y su responsabilidad, hermanos, es conocer cada día más a Dios, anhelar. Hay muchos que les gusta la música. Yo no discrepo con la música y la alabanza. Pero también hasta la música hoy día le han metido veneno. Porque las adoraciones muchas veces van para el hombre y no para Dios. Si se canta aquí, se canta para Dios. Amén. Y aún el que canta, hermano, tiene que santificarse. Aún el que canta debe prepararse para Dios. No cantar por cantar. Hay unos que tienen buen talento. Y eso es bueno. Pero ojo, que Dios nos va a pedir cuenta de los dones y los talentos que nos dejan. ¿Sí? Porque si eso fue dado a nosotros, es para Dios.
para engrandecer a Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos amados, con nuestra manera de pensar. ¿Cómo pensamos hoy día? ¿Cómo piensa la iglesia hoy día con respecto a todo lo que está aconteciendo? Nosotros tenemos la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. La verdad que buscaban los griegos a través de esos cuentos que ellos querían interpretar, la verdad, las fábulas que se le llamaban, pero no lo conseguían. ¿Sabe por qué? Porque el entendimiento lo da solamente Dios y no los hombres. Aunque los hombres eran muy elocuentes, pero el entendimiento lo da Dios. Seguimos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabemos esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figeleo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésifero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, cuando nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Esto habla del compañerismo en la iglesia, de nuestro compañerismo, del amor de los unos a los otros. Pero no el amor humano, sino el amor que Cristo colocó a través de su Espíritu Santo. Un amor perfecto, un amor irreprochable, un amor sincero, un amor verdadero. Y cuando el hermano cae, podamos levantarlo. Sin reproche. Cuando el hermano está enfermo, podamos visitarlo. Que cuando el hermano está padeciendo una necesidad, podamos socorrerle. Un amor verdadero, como el que mostró Cristo. Por eso que Cristo es el centro de todo. Es el ejemplo a seguir. Dice que Él, siendo Dios, se despojó de aquello para poder salvarle a usted y a mí. ¿Y eso por qué lo hizo? Por amor. Ese mismo amor debemos mostrar nosotros, y compañerismo. Amén. Compañerismo, no esperando que el otro caiga. Trabajar sin envidia, trabajar sin contienda, trabajar sin vanagloriarse, trabajar no para ser visto, sino siendo un aporte. Sí, en esta batalla tenemos que estar unidos. Unidos, de verdad, en el corazón. Y ese es el amor irreprochable. Y por eso es que Pablo exalta a este hombre. Porque él, cuando estuvo preso, y Pablo no estaba preso por delincuente, estaba preso por predicar el evangelio. Amén. Sin embargo, este hombre no se avergonzó y lo buscó y lo oyó para reconfortarlo. Cuando un hermano se pierde, ¿qué hace usted? ¿Lo busca? No, que lo busque el pastor. Si el pastor es el que tiene que hacer eso. ¿Estás seguro? Es tarea de todos. Amén. Esa es tarea de todos. De todos nosotros. Buscarlo, restaurarlo, animarlo. Porque es uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, si no quiere venir, ya no es nuestro problema. Pero nosotros hicimos el esfuerzo. Amén. Seguiremos orando nomás, pero ya hicimos el esfuerzo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Idóneos que hagan y enseñen. Eso es idóneo. Hacer y enseñar. Yo no puedo enseñar lo que yo no hago. Sería hipócrita. Sería como los fariseos, que ellos ordenaban, pero no hacían. En cambio, Lucas habla de Cristo y dice lo que comenzó a hacer y a enseñar. El hombre idóneo es ese,
A veces se escuchan predicadores que esfuerzan al pueblo y ellos no mueven ni con la punta del dedo. Reprochan la actitud del pueblo, pero no se miran a sí mismos si ellos están actuando realmente con veracidad o con engaño. Eso es idóneo, hermanos amados. Gloria al Señor. Dios nos ayude a hacer de esta manera. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Jesús dijo de esto: nadie puede servir a los señores, porque despreciará o aborrecerá a uno y amará a otro. No podemos, hermanos, estar mezclados en los negocios de esta tierra y sirviendo al Señor. Debemos decidirnos claramente: ¿somos de Cristo o no somos de Cristo? Me viene a la mente en una oportunidad el pueblo de Israel en la decadencia espiritual, en la apostasía que vivía. Dios levantó al profeta Elías para encarar al rey de turno que era Acab. Que tenía una esposa que no era judía, era sidonia. Y la esposa mandaba más que él. Y llevó al pueblo a la idolatría. Pero Dios, queriendo contener, levantó a Elías y desafió a los profetas de Baal y de Acera. Y lo llevó al monte. Pero solamente fueron los de Baal, si no me equivoco. Los otros se quedaron en casa. Pero lo desafió, un desafío que Dios había puesto en su corazón. ¿Para qué? Para hacer entender al pueblo a través de la visión. Se le dieron a elegir unos bueyes y aquel Dios que respondiera por fuego, ese iba a ser Dios. Y la pregunta de Elías al pueblo es: ¿hasta cuándo claudicáis entre dioses? Si Baal es Dios, sigan a Baal. Pero si el Señor es Dios, sigan al Señor. Porque quiero decirle que Israel llegó a adorar a Baal, o sea, llegó a adorar al mismo diablo. Así fue. Si usted no lo sabía. Por eso es que debemos tener cuidado en nuestros cultos. ¿Cómo adoramos? ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿De qué manera? ¿Con qué lenguaje? ¿De qué forma? Hoy día en muchos lugares se ha cambiado el sistema de culto. Y gloria a Dios por este lugar que aún conserva, hermanos amados. Que aunque digan que somos arcaicos, pero debemos mantener la fidelidad, la simpleza para adorar, aleluya, a nuestro Dios, la honestidad para servir a este Dios que nos amó y que nos ama con un amor entrañable. No debemos claudicar, iglesia. Debemos tener claro nuestro pensamiento, debemos tener claro nuestro sentir de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia de Galacia sufrió un tropiezo. Llegaron los de la circuncisión e hicieron que muchos se circuncidaran. Y esto causó un gran dolor al apóstol Pablo, que había trabajado incesantemente en adoctrinar a esa iglesia. Y le dijo: ustedes corrían bien. ¿Quién nos embarazó para no obedecer a la verdad? Querían salvarse por las obras de la ley. Era imposible. Era imposible. Porque no hay hombre en esta tierra excepto Jesucristo que pueda cumplir la ley. Por eso que en él estamos completos. Y esto causó, hermanos amados, la persecución de los apóstoles, porque los judíos no entendían que la ley no puede hacer salvo a nadie. La ley solamente, hermanos, le dice a usted lo que es bueno y lo que es malo. El único que salva es el que murió en la cruz. Amén. Y ese sacrificio fue el que nos abrió la puerta de la salvación. Entonces, teniendo este conocimiento, hermanos amados, teniendo clara esta idea, este pensamiento, ¿cuál sería nuestra decisión hoy día? ¿De seguir claudicando? ¿De seguir sirviendo a Dios con tibieza? ¿O servir a Dios fervientemente, como dice el apóstol? Debemos levantarnos. Debemos levantarnos, hermanos.
Debemos cobrar ánimo, debemos cobrar fuerza. Y la única manera de cobrar fuerza es por medio de su palabra. Amén. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso es que el apóstol le encarga a Timoteo esto, hermanos amados, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aleluya. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios tiene que correr, hermanos amados, cada día. Que la palabra es la que nos alienta, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, escuche, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando el apóstol dice que Él permanece fiel, no quiere decir que permanece fiel a nosotros. Él permanece fiel a su palabra, a lo que había dicho antes. Si usted niega al Señor, Él también le negará. Acuérdese lo que el Señor dice en Mateo 24, cuando viene el juicio de las naciones. Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, en tu nombre hicimos esto otro. No os conozco, hacedores de maldad. Sí. Porque ciertamente esa gente negó al Señor. No solamente con mencionar el nombre de Jesús nos da plena salvación, sino una constante entrega, hermano, en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que el mundo entienda y crea que realmente el Señor nos ha redimido del poder de la muerte. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, los cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, escuche, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Usted sabe que este pensamiento ya está acá. ¿Sí? Tiempo atrás me puse a escuchar un funeral, un pseudo cristiano, y el hermano era pastor, y el pastor dijo que el hermano ya estaba en la presencia del Señor cantando y glorificando. Y dije, pero ¿cómo? O sea, si el hermano está allá, la resolución se efectuó. A mí la Escritura me dice, hermanos amados, que nosotros tenemos que abordar aquel día que la certeza. Porque si nuestros hermanos que nos han precedido y han partido están en la presencia del Señor cantando y alabando a Dios, porque también, o sea, ya están resucitados. ¿Se fijan? ¿Se fijan la astucia que tiene el enemigo? Si la resurrección se efectuó, vámonos para casa. Cerremos este lugar y estamos perdiendo el tiempo. Y eso Pablo lo dice en Corintios. Tenemos que tener cuidado, hermanos amados, por estas cosas. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte se dirige a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificación, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, por los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del Señor o de Él. Esa tiene que ser nuestra tarea. Dentro de las iglesias tenemos vasos de honra y vasos de deshonra. Y a veces nos escandalizamos, hermanos amados. Pero es así. Esta carta es para la iglesia, no es para el mundo. Pablo advierte a la iglesia de esta situación. Cuando dice que en los posteriores tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, infatuados, desobedientes al Padre, está hablando de la iglesia, de lo que va a haber aquí. Porque el mundo ya tiene eso. A nosotros no nos conmueve eso porque el mundo es así. Pero nos llama la atención esas actitudes. Pero debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante, hermanos amados. Y como aquí el apóstol le aconseja a Timoteo, quizás Dios tenga misericordia y en una parte del camino los llame. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, escuche, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto evitan. Están hoy día. Hay muchos que se han corrompido por amor al dinero, por la avaricia. Ya no les importa el evangelio. Le importa la billetera suya. No le importa a usted, la billetera suya. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Cambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido de todas, y me ha librado el Señor de todas estas persecuciones. Usted se fija, el apóstol Pablo habla de puro sufrimiento por causa del Señor, a diferencia de hoy día. ¿Amén? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y de que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si hay un hombre que puede confirmar esto, es Pablo. Pero hay un hombre del Antiguo Testamento que tiene una poesía o una alabanza a la palabra, y es el salmista David en el Salmo 119. 178 textos tiene el Salmo 119, de los cuales 172, hermano amado, exaltan la palabra de Dios. Nosotros como iglesia debemos exaltar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es Dios mismo. Amén. En el principio era el verbo, la palabra, o el logo, como dicen los griegos, y la palabra era Dios. Y esta palabra, o este verbo, se hizo carne. Amén. Por eso que esa sabiduría, hermanos, los hombres no la podían resistir. Los alguaciles que fueron enviados por los fariseos para apresar a Cristo, volvieron con las manos vacías. Enojados ellos le dijeron, ¿pero por qué no lo trajiste? Nunca habrá hombres
que la palabra del Señor, hermanos amados, es maravillosa. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Hermanos, debemos amar la palabra del Señor, porque como dije recién, la palabra es Dios mismo. Y concluyo con el verso que empecé. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Importante, predicar la palabra hoy día, anunciar el evangelio, porque hay una corriente muy fuerte, hermanos. Está arrastrando a muchos y lo está sacando del lado del Señor. Hoy día la iglesia debe prestar atención a lo que está sucediendo y debe nutrirse más que nunca. El apóstol Pedro, en el Espíritu de Dios, dice: desead como un niño recién nacido. ¿Qué cosa? La leche espiritual, no adulterada. Pablo habla de los primeros rodimientos. Dice: vamos más adelante. Dejemos atrás eso. Vamos, maduremos. Entendamos cosas que todavía no podemos entender. Pero en esto, con oración y ayuno y la lectura constante de la palabra, debemos ser constantes, hermanos amados. Seamos honestos. ¿Cuánto tomamos la escritura en el día? ¿Cuánto nos damos el tiempo para tomar la escritura y meditar? ¿Te da el tiempo usted? No me respondan eso. A Pablo le dijeron: la mucha letra te tiene loco. Pablo le dijo a un rey: ¿sabe, rey, que es así? Porque esto no se hizo en oculto. Y el rey le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Yo quisiera que por poco, o por mucho, fuera cristiano, pero no con esta cadena. Nosotros tenemos el privilegio de servir a Dios sin cadena. Miren, con libertad. Podemos hablar en nuestro trabajo todavía. Y nadie nos mete en una cárcel. Podemos pararnos en una calle hasta este día. Y gloria al Señor. Y podemos testificar. Podemos ir a un hospital, a una cárcel. Y podemos testificar de Cristo. Pero la pregunta es: ¿lo hacemos? Hacemos. Pero tengo contra ti unas pequeñas cosas, dice el Señor, que has dejado. No dice que has perdido. Escuche bien. No dice que has perdido. Dios nos libre si perdimos el primero. Pero dice que has dejado. Y cuando uno deja, puede volver a tomar. Sí. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Y por eso le habla a la iglesia, a la Odisea. Al final. He aquí. Estoy a la puerta y llamo. Yo pregunto: ¿qué hace el Señor fuera de nosotros? ¿Qué hace el Señor afuera? Que el Señor debiera estar acá adentro. ¿Por qué el Señor está golpeando nuestra puerta para poder entrar? Y me viene a la memoria el libro de Cantares, cuando dice que escuchó la voz del amado que le llamaba y dijo: me he desnudado, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo lo voy a ensuciar? Pero al momento reacciona. Pero ya su amado se había ido, había pasado, y esto pasó con Israel. Hermano, no repitamos la historia, no dejemos que Dios se vaya, no dejemos que Dios, hermano, pase. Asíese de él, tómelo como lo tomó Jacob, que le dijo: no te suelto hasta que tú me bendigas. Tómese del Señor, hermano. Vuelva a retomar ese amor que usted tenía al principio, cuando usted corría, cuando usted le hablaba a la gente, cuando sus lágrimas corrían, hablando del Señor. Que hemos dejado de ser lo que hacíamos antes. ¿Por qué, iglesia?
hemos conformado este siglo tal vez hemos bajado la mirada, ya ha pasado mucho tiempo y el Señor no viene. El profeta dice sin duda, Él vendrá. Escuche bien, sin duda, Él vendrá. Porque los tiempos no están en nuestra mano. Muchos de los nuestros han partido y se han ido con esa esperanza. Han dormido y están durmiendo, aguardando aquel día. Pero nosotros debemos seguir fervientemente, hermanos amados. Póngase en pie. Póngase en pie ahora. La palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. No sé cómo usted está caminando. Yo sí sé cómo yo estoy caminando. Pero una cosa necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Quiero venir al Señor el día. Nunca invito a bajar al altar. Pero ¿por qué no viene? Y reconoce delante de Dios. Si lo siente, hágalo. Si lo siente, hágalo. ¿Te corría bien? ¿Te corría bien? ¿Cómo está corriendo hoy? ¿Cómo está caminando hoy? Está lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar. Oremos, iglesia. Señor, Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores. Ante tu presencia estamos, Señor. Reconocemos nuestra condición. Reconocemos, Señor, que hemos fallado. Como pueblo, como iglesia. Conocemos, Señor amado, que hemos perdido esa fuerza, que hemos perdido, Señor, ese fervor que teníamos al principio. Que ha venido sequía a nuestra vida. Nos cuesta orar. Nos cuesta llegar a tu casa, Señor. Nos cuesta abrir la Biblia para leer tu palabra. Nos cuesta, Señor. Verdaderamente nos cuesta. Pero aquí estamos, reconociendo delante de ti. Reconociendo delante de ti nuestra necesidad. Necesitamos, Señor. Necesitamos, Dios mío. Estamos en peligro en medio de esta oscuridad. Y a veces, Señor, no atendemos, Dios mío, cuando usted nos habla. A veces cerramos nuestros oídos, Señor, cuando usted aconseja. Esto nos hace caer. Y nos cuesta tanto levantarnos, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Examínanos, Señor, en esta tarde. Examina nuestro corazón. Examina, Señor, nuestra vida. Tú conoces nuestra intimidad, Señor. Tú conoces cuántas veces te hemos fallado, Dios mío. Cuántas veces te hemos negado. Cuántas veces, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestro ánimo. Permítenos derramar nuestra alma en esta tarde. Permítenos, Señor, que nuestra alma pueda hablar contigo, Señor amado. Necesitamos. ¿Sabes cuánto te necesitamos, Señor? Necesitamos de ti. Señor,
nada somos, Señor, sin ti nada podemos hacer. Ayuda, ayuda, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. En medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Necesito tu ayuda, Señor. Acuérdate que somos polvo, Señor. Acuérdate. Somos necesitados. Acuérdate, Dios mío. Y ven a ayudarnos. Ven a socorrernos en esta hora. Por misericordia. Ayúdame, hermana. Ayúdame, hermana, que le cuesta, Señor. Ayúdame. Le cuesta, Dios mío. Pero aquí está. Con dificultades, aquí está. Con pruebas, aquí está, Señor amado. Ayúdanos. Ayuda a este lugar. A cada hermano y a cada hermana. Ayúdanos, Señor. Porque de ti viene nuestro socorro. Señor, no hemos mirado los ídolos de esta tierra que no son dioses. Nuestros ojos están pegados a ti. Nuestra alma te necesita. Mi ser te necesita, Señor. Necesitamos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos más que ayer. Señor, falta la fuerza muchas veces, Señor. Llénanos con tu espíritu. Llénanos con tu espíritu en esta hora. Necesitamos ser llenos. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos seguir caminando hasta el día de nuestra redención final. Pero llénanos, Señor. Que nos salgamos de este lugar como hemos llegado, Señor. Queremos salir llenos de este lugar. Sagrada Sei. Y Maísta Maya Sai. Y Cabacaba Sei. Oh, Misai, Tenen Cabacaba. Nimeta Kumisaya. Maya Tumisaya Kumikabashe. Umisai Sama. Prima Sei. No pensaba Cristo. Aleluya. Santo, 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 santo. Santo, santo eres, Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, Señor. Santo. Santo eres, Señor. Aleluya. Oh, Isai, Isai. La viva Kravi, Salai, Samayashe. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo eres, Señor. Aleluya. Bruina Isa Paisa Macaise. Aleluya. Aleluya, aleluya. Adoremos a nuestro Dios. Aleluya. Adoremos a aquel que vive para siempre. Aleluya. Gloria. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios en esta hora. Sigue adorando a aquel que se merece la adoración.
Aleluya. Aleluya. Dígale al Señor. Ay, aleluya.
Todo fue creado para Él, todo fue creado para su gloria, todo fue formado por medio de Él y para Él. Sea el honor por siempre. Señor, hay una iglesia que alaba tu nombre. Exáltate por medio de tu palabra, glorifícate cada uno de nosotros. Que su palabra nos limpie, su palabra nos purifique. Nosotros esa vida que usted quiere en medio de este tiempo, en medio de este siglo y en cada peligro. Glorifícate que su palabra sea lumbrera a nuestro camino en el nombre del Señor Jesús. Glorifícate una vez más, Señor. Glorifícate. Gracias, Dios mío. Gracias. Por siempre a Él es la gloria. Amén. El nombre del Señor Jesús sea todo el honor. Amén. No hay ningún otro aviso, mi hermano. Dios le bendiga aún más por llegar a este lugar. Amén. Y ciertamente sigamos así, iglesia. Pese a todos los peligros y amenazas, sigamos creyendo en su palabra. Amén. Y confiando en que cada promesa se cumplirá para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Oh, demos gracias al Señor. Señor Jesús, una vez más, permítanos agradecerle, Señor, por su palabra, por cada cántico que nos ha guiado a su presencia. Gracias por cada oración respondida y por recibir cada petición que dejamos en sus manos, mi Señor, para que su voluntad sea hecha en esta tierra, así como en el cielo, se haga en su iglesia, en estas familias, en estos hogares, mi Señor. Bendiga a cada uno de los que hoy se ha dado cita y ha podido llegar. Gracias, Dios mío, por su amor manifestado en cada uno de mis hermanos y hermanas. Así también rogamos ese amor se manifieste en nuestros hermanos y hermanas que nos vemos hoy, Señor. En el próximo culto podamos adorarle juntos, glorificarle juntos, mi Señor. En sus manos está cada uno de ellos. Mas al retirarnos de este lugar, rogamos su bendición y paz sobre cada hogar, sobre cada familia. Iglesia, del nombre del Señor Jesús, sé bendecida en el nombre del Señor Jesús. Amén.